Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta que es la séptima clase dentro del curso de farmacología. Espero que hayan tenido un excelente día, que estén repasando todos los temas, porque como les dije, entre estos días vamos a definir la fecha de la prueba que vamos a dar, como les estuve diciendo anteriormente, y espero que hayan podido revisar también la parte de las grabaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito dentro de la farmacología, que son los corticoides. Pero antes, no crean que me he olvidado, vamos a comenzar primeramente resolviendo las preguntas donde nos habíamos quedado el día de ayer. Vamos a también resolver un caso clínico acerca de los AINES. Así que vamos a comenzar a compartir pantalla. Me confirman, por favor, que pueden ver la pantalla de forma correcta. Acá está. Bien, acá está. Bien, doctores, habíamos quedado en la parte del caso clínico y las preguntas acerca de los AINES. Ustedes ya saben todo lo que vamos a revisar acá, así que solamente vamos a responder las preguntas. Entonces vamos a comenzar. Y comencemos con la primera pregunta, doctores, que es, ¿cuál es el principal mecanismo de acción de los AINES? A. Inhibición de la fosfolipasa A2. B. Bloqueo de los receptores opioides. C. Inhibición de la ciclooxigenasa. D. Antagonismo del receptor H1. O inciso E. Activación de los receptores GABA. La C, inhibición de Sí, la sí, ciclooxigenasa. doctor. Inhibición de la ciclooxigenasa. Vamos a ver las respuestas. Maribel C. Nancy C. PCC. Paola. Allison. Doctora Castro y Rocío, inciso C. Y la respuesta correcta, doctores, es el inciso C. Correcto. Recuerden que inhiben la vía de la ciclooxigenasa. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes AINES es más selectivo para la COX-2, doctores? A. El ibuprofeno. B. Diclofenaco. C. Celecoxib. D. Naproxeno. O el inciso E. Ketorolaco. C, Sí, doctor. celecoxib. Celecoxib, vamos a ver las respuestas. Maribel, Jason, Cáceres, Rocío, Alexander, Nancy, Paola. El inciso C y la respuesta correcta, doctores, es el inciso C. Y acá una pregunta más. ¿Recuerdan que también les dije que existía una familia que si bien no se llamaban selectivos, sí tenían mucha más afinidad frente a los COX-2? ¿Recuerdan qué familia era? Sí, los oxicam. La familia de los coxibs, la familia del oxicam, del meloxicam y demás. Excelente, doctor. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, doctores, que es, ¿la inhibición de la COX-1 por los AINES se asocia principalmente con qué? A. Insuficiencia renal. B. Broncoespasmo. C. Disminución de la protección gástrica. D. Retención de sodio. O el inciso E. Hipertensión arterial. Sí, La C, doctor. profesor. La C. Y si yo sé, vamos a ver las respuestas en el chat. Doctora Cáceres, doctora Nancy, doctora Adrián, Shayel C. Y la respuesta correcta, doctores, es el inciso C. Muy bien, disminuyen la protección gástrica, justamente como lo hacían esto, inhibiendo a las prostaglandinas que eran fundamentales para esta protección. Siguiente pregunta. ¿El efecto antiagregante plaquetario de la aspirina a qué se debe, doctores? A. Inhibición de la COX-2 en las plaquetas. B. Bloqueo de los receptores ADP. C. Disminución del tromboxano A2. D. Aumento de la prostaciclina. O inciso E. Activación del plasminógeno. Sí, doctor. La Listo. C. La C también, creo que todos son C, ¿no? A ver, vamos a ver. Doctora Shayel, C. Doctora Dorita, C. Doctora Nancy, doctora Paola. Doctor César, el inciso 6, la respuesta correcta, sí, doctores. Recuerden que cuando hablamos de los antiagregantes, el principal representante, pues, era la aspirina y actuaba muy bien, principalmente frente a los tromboxanos, y a partir de ahí tenía la función antiagregante plaquetaria. Excelente. Siguiente pregunta. ¿El uso prolongado de AINES puede causar daño renal? ¿Por qué? A. Aumentan la filtración glomerular. B. Inhiben prostaglandinas renales vasodilatadoras. C. Estimulan la renina. D. Aumentan la aldosterona. O el inciso E. Producen necrosis tubular directa. B, doctor. La B, la B. La B. Inhiben prostaglandinas renales vasodilatadoras. Vamos a ver qué dice el En doctor la, César en la C. Doctor arteriola Allison. aferente.
BC, B, doctora Nancy B, Paola, doctora Shayel B, Dorita B. Excelente, doctor. La respuesta correcta es el inciso B, porque directamente los AINES van a inhibir a las prostaglandinas que se encargaban justamente de lo que dijo a nivel de la arteriola aferente. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Por qué están contraindicados los AINES en el tercer trimestre del embarazo, doctores? ¿Por qué están contraindicados? A. Producen teratogénesis. B. Causan diabetes gestacional. C. Cierran prematuramente el ductus arterioso. D. Inducen parto pretérmino. O inciso E. Disminuyen la prolactina. C, doctor. La C, doctor. La C, cierran prematuramente el ducto arterioso y recuerden que esto no es compatible con la vida a nivel intrauterino, doctora Nancy, doctora Rocío, doctor Jason, doctora Shayel, doctora Dorita, excelentes doctores. El inciso C, cierran prematuramente el ductus arterioso, por eso está contraindicado. Siguiente pregunta. En pacientes asmáticos, los AINES pueden empeorar los síntomas. ¿Por qué? A. Bloquean receptores beta 2. B. Aumentan histamina. C. Desvían el metabolismo hacia leucotrienos. D. Inhiben a la IgE. O inciso E. Disminuyen el cortisol. La A. C, doctor. Bloqueo de receptores beta 2. No, no, la C, doctor. La C. La C, desvían el metabolismo de los leucotrienos. A ver qué dicen en el chat. C, doctora Dorita A, doctora Viviana, inciso C. Sí, recuerden que, ¿cuál era la relación con pacientes asmáticos? Directamente que como no podíamos utilizar la vía de la ciclooxigenasa porque estaba completamente inhibida, pues lo que pasaba era que el metabolismo iba y utilizaba totalmente la otra vía, que era la vía de la lipoxigenasa, que es donde se encuentran justamente los leucotrienos, la respuesta inmunológica, entre otros, y por ende, a partir de la activación de los leucotrienos, pues se producía esa broncoconstricción característica en pacientes con asma. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el antídoto ante una intoxicación por paracetamol, doctores? A. Atropina. B. Flumacenilo. C. Naloxona. D. N-acetilcisteína. O inciso E. Adrenalina. Hizo La D, D. Esta N-acetilcisteína. creo que la respondieron todos. Vamos a ver. D. Inciso D, doctor Gerson, doctora Rocío, F, no. Doctora Viviana, D, doctora Rocío, D, Dorita, D, Maribel, Jason, Alexander, Paola, Shayel, Eusebio, Allison. Perfecto, doctores. El inciso de N-acetilcisteína. Esa es una pregunta que siempre les van a hacer. ¿Cuál es el antídoto ante una intoxicación por paracetamol? Y es la N-acetilcisteína. ¿Cuáles son las dosis? Les mandé también esa información el día de ayer por el chat para que la tengan también presente. Bien, ahora vamos con un caso clínico y luego comenzamos la parte de los corticoides, doctores. Y el caso clínico es el siguiente. Tenemos un paciente masculino de 58 años de edad que consulta por presentar dolor lumbar crónico que ha empeorado en las últimas semanas. Este paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, osteoartrosis de rodilla, insuficiencia renal crónica con una tasa de filtración glomerular de 55 ml por minuto y las medicaciones actuales que está utilizando son el enalapril, la hidroclorotiazida. El paciente refiere que desde hace 7 días está tomando ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas con mejoría parcial del dolor. Acude a consulta por edema en miembros inferiores, disminución del volumen urinario y aumento de la creatinina. Bien, entonces a partir del caso clínico, doctores, ¿cuál es el mecanismo responsable del deterioro renal en este paciente? ¿Qué creen que está pasando acá? Está existiendo una vasodilatación de la arteriola aferente, una vasoconstricción de la arteriola aferente, una vasodilatación de la arteriola eferente, un aumento de la aldosterona o una toxicidad tubular directa. La B, doctor. Vasoconstricción arteriola aferente. La B, vamos a ver qué dice en el chat. Y también dice en el inciso B.
¿Por qué justamente está ocurriendo esto? Porque como sabemos, cuando inhibimos a la COX, pues vamos a alterar la parte de la función a nivel de la arteriola aferente que posteriormente constantemente está generando una vasodilatación. En este punto haríamos todo lo contrario, generaríamos una vasoconstricción. Excelente, doctores. A partir de este mismo caso, doctores, ¿qué prostaglandina está inhibida principalmente? El tromboxano A2, la prozaciclina, las prostaglandinas E2 I1, los leucotrienos y la bradicinina. La prostaciclina. Según lo que estuvimos viendo sería la prostacyclina, ¿cierto? Y está bien, pero como les dije, y esto siempre va a entrar en la parte de los exámenes, la prostaglandina más importante por todas las funciones que va a cumplir y que la que generalmente se toma en cuenta acá va a ser la prostaglandina E2. La prostaglandina E2, pero la prostacyclina también es una respuesta correcta, pero en la mayoría de los libros ustedes van a encontrar que cuando hablan de la causante generalmente la van a poner como la prostaglandina. Así que esto se los pongo porque no quiero que solamente se guíen de una sola guía o solamente se queden con lo que estamos viendo acá, sino que también revisen la parte de la literatura porque hay literaturas que toman más en cuenta la E2 y ayer también por eso les dije que era la más importante, pero está bien la respuesta de prostacyclina, doctores. Bien, a partir de esto, doctores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué interacción farmacológica explica el cuadro del paciente? Es decir, ¿qué medicamentos están interactuando para que todo esto esté ocurriendo? Un AINE más un YECA más, que generan hipoglicemia, un AINE más un diurético que producen hipocalemia, un AINE más un YECA más un diurético que producen insuficiencia renal aguda, un AINE más un YECA que producen tos o un AINE más un diurético que producen alcalosis metabólica. ¿Qué es lo que está pasando acá? In- Inciso C, doctor. No sé, Inciso C, porque tenemos acá un AINE, que sería el ibuprofeno, un YECA. ¿Cuál sería el YECA, doctores, de estos medicamentos? ¿Cuál sería el YECA? el enalapril. Hidroclorotiazida o el enalapril. Enalapril, exacto, doctor. Enalapril. ¿Y el diurético cuál sería? Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, correcto. Por ende, tenemos una interacción farmacológica de un AINE más un YECA más un diurético. Excelente. Y esto está produciendo esta combinación justamente la insuficiencia renal porque estamos aumentando mucho más todavía la presión en la paciente. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál sería la conducta más adecuada en este paciente? ¿Qué tenemos que hacer en este paciente? Debemos aumentar la dosis del ibuprofeno, tenemos que cambiar a otro AINE, suspender el AINE, añadir corticoides o continuar tratamientos sin cambios. ¿Qué tenemos que hacer, doctores? Suspender el AINE, doctor. Ya Doctor que dice suspender el AINE. tiene, tiene hipertensión también. Doctora Cáceres, inciso C, y la respuesta correcta es justamente esa, doctores, suspender el AINE, porque es el que está empeorando justamente el cuadro que tiene la paciente, y obviamente recurrir a otros medicamentos que pueden ayudar a aliviar el dolor lumbar que tiene el paciente. Entonces, en este caso, ¿qué analgésico sería más seguro en este paciente, tomando en cuenta la parte de los efectos adversos? Podría utilizar un ketorolaco, un diclofenaco, un naproxeno, paracetamol o aspirina, doctores. El Una inciso D. acetaminofén. Acetaminofén o paracetamol. Excelente, doctor. Excelente, doctora Maribel, doctora Nancy, doctora Dorita, doctora Shayel, doctor César. Muy, pero muy bien. Acá estaría indicado utilizar el paracetamol. ¿Por qué? Porque como les dije, tiene solamente función analgésica y antipirética y todos los efectos adversos no se ven cuando utilizamos estos medicamentos. Acá estamos poniendo ketorolaco, diclofenaco, naproxeno. Todos son AINES. La aspirina también es un AINE, aunque va a tener más función antiagregante de igual forma. Bien. Entonces, excelente, doctores. Acabamos de resolver el caso clínico muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Vieron ustedes, lo resolvieron por su cuenta. Y estos casos clínicos los vamos a ir subiendo en dificultad ahora. El día de hoy tenemos también un caso clínico que va a ser un poco más complejo a partir de los corticoides. Bien, entonces, ahora vamos a comenzar con la parte de los corticoides, doctores. Una familia de fármacos también muy bonita cuando hablamos de la parte de farmacología. Entonces, ¿qué puntos tenemos que ver acá? Primeramente, vamos a comenzar definiendo qué son los corticoides. Vamos a ver la fisiología de la glándula suprarrenal.
Acá hablaremos de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Vamos a hablar de qué es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Vamos a hablar del mecanismo de acción de los corticoides, la clasificación de los corticoides, la farmacocinética, la farmacodinamia, indicaciones, dosis, presentación, efectos adversos y contraindicaciones de cada uno de estos medicamentos. Bien. Entonces, vamos a comenzar directamente definiendo, doctores, qué son los corticoides y cómo se definen los corticoides. Los corticoides se definen como un grupo de hormonas esteroideas producidas de forma natural en la corteza de la glándula suprarrenal y también pueden ser fabricados de forma sintética para usarse como medicamentos. Se usan para reducir principalmente la inflamación, para controlar alergias y para regular las defensas del cuerpo. Entonces vamos por partes. Primeramente, es un compuesto, es una hormona que se produce aquí a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Cuál es la glándula suprarrenal? Justamente esta que estamos viendo acá. Esta es la famosa glándula suprarrenal. Específicamente en qué porción de la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la corteza de esta glándula. Entonces tenemos acá un acercamiento y un corte y tenemos la glándula suprarrenal con sus dos porciones, que son la corteza, que es la porción más distal y superficial de esta glándula, y la parte central, que es la médula de la glándula suprarrenal, donde se producen esas hormonas, se producen a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Bien, ahora, como dice, también pueden ser fabricados de forma sintética y su principal utilización va a ser para inflamación, controlar alergias y regular las defensas del cuerpo. Ahora, ¿qué otros nombres reciben estos corticoides? Generalmente se los conoce como corticosteroides, como glucocorticoides y como corticoides. Todos esos nombres son prácticamente sinónimos cuando hablamos de estas familias, pero si tuviéramos que escoger uno que realmente nos resuma en qué consiste cada corticoide, pues sería este, que es el corticoesteroide. ¿Por qué? Porque básicamente son hormonas esteroideas. ¿Qué significa esto? Que van a estar compuestas a partir de anillos de colesterol. Y esta es una propiedad muy importante en estas hormonas y en estos medicamentos. ¿Por qué? Porque a partir de esta propiedad pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática y por ende recuerden lo que hablamos cuando dijimos y ejemplificamos la parte de receptores a nivel intracelular. Justamente estos son medicamentos que actúan a nivel intracelular y la capacidad que tienen es que pueden atravesar fácilmente la membrana para llegar hasta el nivel del citoplasma y posteriormente a nivel del núcleo. Y lo otro es la parte de córtico. Córtico, ¿por qué? Porque estas son hormonas y por ende también medicamentos que van a nacer a partir de la corteza de un órgano. En este caso, a partir de la corteza de la glándula suprarrenal. Bien. Entonces, ya viendo la importancia de estas hormonas, nosotros tenemos que entender cómo es que se llegan a producir de forma fisiológica dentro de nuestro cuerpo. Y para ello nuevamente tenemos acá a los riñones, tenemos acá a un acercamiento en la glándula suprarrenal y ahora vamos a hacer un acercamiento mucho más grande justamente acá a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Y si lo hacemos, vamos a encontrar todas estas estructuras que básicamente van a ser divididas por zonas que van a ser tres que van a ser la zona glomerulosa, que es la que se encuentra a este nivel, que es toda la parte más superficial cuando hablamos de la corteza de la glándula suprarrenal. También encontramos a la zona fascicular, que es la zona que se encuentra en medio, justamente acá, cuando hablamos de la corteza de la glándula suprarrenal. Y por último tenemos a la zona reticular, que es la zona más cercana hacia la región de la médula dentro de la glándula suprarrenal. Ahora, cada zona es muy importante. ¿Por qué? Porque va a producir diferentes hormonas muy importantes para regular funciones dentro de nuestro organismo. Entonces veamos qué hace cada zona. Primeramente, cuando hablamos de la zona glomerulosa, que es la que tenemos acá, esta se va a encargar principalmente de producir la famosa hormona mineralocorticoidea u hormonas mineralocorticoideas. Y estas se van a encargar principalmente, como su nombre lo dice, de regular el equilibrio de los minerales dentro del cuerpo. Minerales como por ejemplo el sodio, potasio, la parte del agua al mismo tiempo.
Y un principal representante de acá, pues va a ser la famosa aldosterona, que si recuerdan, por ejemplo, el tema de los antihipertensivos, ya hablamos anteriormente de aldosterona y ya sabemos qué relación tiene con el sodio, también con el potasio de forma indirecta y también con los hidrogeniones. Bien, ahora pasemos a ver la siguiente área que va a ser la zona fascicular. En esa zona fascicular se van a liberar hormonas glucocorticoides, que de igual forma, como su nombre lo dice, se van a encargar de regular principalmente el metabolismo de la glucosa dentro del cuerpo, principalmente a fin de elevar el mismo. Bien, el principal representante de esto va a ser pues el famoso cortisol. Y por último tenemos a la zona reticular que se va a encargar principalmente de la producción de diferentes andrógenos que no son relevantes para el tema del día de hoy. Lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy es justamente esto a detalle, qué es un mineralocorticoide y qué es un glucocorticoide, porque son justamente los corticosteroides cuando hablamos de este tipo de fármacos. Entonces, veamos más a detalle las diferencias de esas hormonas. Primeramente, cuando hablamos de los glucocorticoides, como su nombre lo dice, se van a encargar de regular el metabolismo de la glucosa, pero esto lo van a hacer con un fin en particular. ¿Cuál va a ser su fin? Elevar los niveles de glucosa dentro de nuestro cuerpo, es decir, en palabras sencillas, producir una hiperglicemia. Pero uno puede decir una hiperglicemia a partir de qué o con qué objeto, principalmente para evitar, según la teoría, que el cerebro se quede sin el aporte de glucosa correspondiente. Aparte de ello, también sirve bastante para aliviar procesos inflamatorios bastante fuertes que no puedan ceder a la utilización de AINES, que son la anterior familia que vimos. Recuerdan que dijimos que había un punto en el que realmente los AINES ya no podían hacer efecto cuando el dolor o la inflamación era realmente elevada, pues en este punto podemos recurrir a los glucocorticoides. Y por último, también como les digo, a partir de esta hiperglicemia y hacer que llegue correctamente la glucosa a nivel del sistema nervioso, pues va a ayudarnos también a la concentración y muchas veces también a la memoria del paciente. Bien. Ahora, si hablamos de los mineralocorticoides, como les digo, principalmente van a regular los niveles de sodio y potasio dentro del cuerpo. Y muy importante, si regulamos los niveles de sodio dentro del cuerpo, también vamos a regular los niveles de agua en el mismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si podemos generar una reabsorción masiva, por ejemplo, de sodio y agua, podemos por el otro lado generar una eliminación también masiva, principalmente de potasio, pero también de los hidrogeniones. Y a partir de este aumento de sodio y agua en el cuerpo, podemos aumentar el volumen intracelular en nuestro cuerpo y a partir de ello podemos generar incluso edemas en el paciente, característicos de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, entre otros, pero podemos producir este desequilibrio electrolítico en el paciente, un desequilibrio mineral. Bien, ahora, ya teniendo en claro esto, nosotros también tenemos que saber cómo es que nuestro cuerpo ordena o indica que se liberen este tipo de hormonas y para ello tenemos que comprender al 100% cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces lo vamos a explicar acá de forma sencilla. Miren, tenemos acá al sistema nervioso y acá tenemos dos estructuras que nos importan bastante, que básicamente va a ser el famoso hipotálamo y la hipófisis. Cuando hablamos del hipotálamo es el que estamos viendo acá y cuando hablamos de la hipófisis es justamente esta con su adeno y con su neurohipófisis. Ahora, ¿por qué nos interesan estos compuestos? Nos interesan mucho porque estos van a ser los que se encarguen de producir hormonas que van a más adelante mandar órdenes para que se produzca el cortisol. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Primeramente, el hipotálamo se va a encargar de producir la hormona CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Y esta hormona CRH liberadora de corticotropina posteriormente se va a encargar de llevar esta información y estimular a la hipófisis a partir de un mecanismo de retroalimentación positiva e indicarle que comience a cumplir con su función y libere la otra hormona que es la hormona ACTH, que es la hormona conocida como la hormona adrenocorticotrópica. Y esta hormona adrenocorticotrópica posteriormente de igual forma a partir de un mecanismo
mecanismo de retroalimentación positiva se va a encargar de llegar esta información a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la corteza, y estimular para que la corteza comience a liberar los famosos glucocorticoides, principalmente representados con el cortisol. Ahora, de igual forma, ¿qué es lo que va a pasar? Que más adelante vamos a tener bastante cortisol dentro de nuestro cuerpo. ¿Y cómo es que el cortisol va a dejar de liberarse dentro de nuestro organismo? Pues lo va a hacer a partir de un mecanismo de retroalimentación negativo dado justamente por este mismo cortisol. ¿Qué es lo que va a hacer? Que directamente cuando se encuentre en grandes cantidades va a encargarse de enviar información de retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, y posteriormente le van a decir, ¿saben qué? Es suficiente, ya no continúen liberando más cortisol porque ya tenemos bastante y ya me encuentro cumpliendo con la función dentro del organismo. Bien, así es como funciona todo esto. Y ahora, otra pregunta, ¿cómo es que se activa este eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal? Generalmente se activa cuando el paciente se encuentra bastante estresado, es por eso que el cortisol se conoce mucho como la hormona del estrés. También cuando el paciente se encuentra con hipoglicemia, con algún tipo de trauma, con algún tipo de dolor, infección o incluso enfermedad. Bien. Ahora, una pregunta muy importante que podrían hacer acá es, y de igual forma, a partir de esa estimulación es que se logra la liberación de la aldosterona, y la respuesta es no, porque los mineralocorticoides también se producen acá a nivel de la glándula suprarrenal, como les dije, pero lo hacen a partir de otro mecanismo que no se va a dar a partir del eje hipotálamo-hipófisis, sino que se va a dar a partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como recordamos en la parte de antihipertensivos daba como último punto principalmente el origen de la famosa aldosterona, que es el más conocido mineralocorticoide dentro de nuestro organismo. Ahora, toda esta diferenciación en quién es el que estimula a quién y quién no estimula a quién, ¿por qué lo hacemos? Porque a partir de ello nos podemos dar cuenta de dónde está ocurriendo la lesión cuando tenemos un paciente con algún tipo de patología. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos tal vez un paciente que se encuentra con disminución de los glucocorticoides, pero tiene niveles normales de los mineralocorticoides, muchas veces podemos sospechar, tal vez el daño está ocurriendo a nivel de la glándula suprarrenal, algo está fallando, pero no, podemos pedir a partir de ello estudios que se encarguen de darnos los valores de la CRH y la ACTH, y a partir de ello nos podemos dar cuenta que realmente el daño no está ocurriendo acá a nivel de la glándula suprarrenal, sino que está ocurriendo a nivel de este eje hipotálamo hipófisis, ya sea porque ha sufrido algún tipo de trauma o algún tipo de lesión, de tal forma que no hay el estímulo suficiente para que estos glucocorticoides pues puedan trabajar de forma normal. Por otra parte, si tenemos un paciente tal vez que tiene o ha sufrido algún tipo de infección o algún tipo de trauma que ha llegado a dañar su glándula suprarrenal y por ende tiene niveles bajos tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides, de igual forma podríamos pensar que el daño está ocurriendo a nivel de la glándula suprarrenal o a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, pero entonces nuevamente solicitaríamos estos estudios y a partir de ello nos daríamos cuenta que realmente sí el daño está ocurriendo a nivel de esta glándula. ¿Por qué? Porque los valores de la CRH y de la ACTH en este punto se encontrarían elevados y no se encontrarían disminuidos porque están trabajando de forma normal. Por ende, el daño está ocurriendo a nivel de la glándula suprarrenal, doctores. Bien, entonces es así como actúa el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal. Ahora, a partir de ello, veamos cuál es el mecanismo de acción de los corticoides, pero a nivel un poco más molecular. Entonces, tenemos acá a una célula, tenemos acá la membrana celular y tenemos directamente acá a la parte del núcleo. ¿Qué es lo que va a pasar? Primeramente, ejemplifiquemos con un glucocorticoide. Como les dije, los glucocorticoides y los mineralocorticoides están compuestos principalmente por anillos de colesterol. Esto les da la capacidad para atravesar fácilmente la membrana. Por lo tanto, este glucocorticoide va a atravesar bastante sencillo la membrana celular de esta célula. Ahora, una vez que se encuentre ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta va a requerir a un receptor que recibe el nombre de receptor de corticoide, que se va a acoplar a este glucocorticoide. Y posteriormente el complejo que formen receptor de corticoide, glucocorticoide, lo que van a hacer es que van a viajar acá
a nivel del núcleo dentro de la célula. ¿Y qué es lo que van a hacer acá? Directamente van a hacer modificaciones a nivel genético, principalmente a nivel de la transcripción y a nivel de la traducción. ¿Para qué? Para que se sinteticen diferentes proteínas y a partir de ello podamos lograr dos objetivos, que van a ser uno, la represión y dos, directamente la activación. Pero represión de quiénes? Represión de proteínas inflamatorias. Es por eso que actúan bastante bien frente a patologías inflamatorias y frente a la inflamación. Entonces, ¿qué proteínas inflamatorias conocemos nosotros? Pues conocemos a la famosa interleucina 1, a la interleucina 2 y al factor nuclear kappa beta. NFKB significa factor nuclear kappa beta. Por otra parte, no solamente se van a quedar con esto, sino que también se van a encargar de activar a otro tipo de proteínas. ¿A quiénes? Se van a encargar de activar a proteínas antiinflamatorias, es decir, reprimo la inflamación y al mismo tiempo activo la antiinflamación. ¿Y qué proteínas antiinflamatorias podemos encontrar acá? Pues principalmente la interleucina 10 y la lipocortina. De acá por mucho, la lipocortina va a ser muy importante, porque si recuerdan lo que vimos el día de ayer, por ejemplo, había un elemento muy importante que recibía el nombre de fosfolipasa A2 y justamente la lipocortina es la que va a encargarse de que ésta ya no pueda actuar y por ende ya se imaginarán otras funciones que pueda cumplir y lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces así es como van a actuar de forma más molecular los glucocorticoides. Por otra parte, ¿qué es lo que pasa con los mineralocorticoides? Estos específicamente van a actuar acá a nivel del túbulo colector específicamente. Entonces tenemos acá tres partes que son el lumen urinario, tenemos a la célula del túbulo colector, ya que tenemos al plasma sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que directamente vamos a encontrar acá dos canales, un canal ENaC y un canal ROMCA. El canal ENaC es el canal epitelial de sodio, pero ¿qué va a pasar? Que miren, tenemos acá a un mineralocorticoide que va a ser la aldosterona. De igual forma, como les dije, puede atravesar fácilmente la membrana plasmática. Miren, viaja, atraviesa y llega a nivel de citoplasma y posteriormente se va a acoplar a su receptor y va a comenzar a cumplir funciones. Pero ¿qué funciones va a cumplir? Van a ser bastante distintas a diferencia de los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque estos se encargan de regular la parte de los minerales. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a actuar directamente acá a nivel de estos receptores y los van a estimular. ¿Estimular para qué? Para que en primera instancia el canal ENaC se encargue de transportar el sodio que se estaba eliminando a partir de la orina desde el lumen urinario hacia el interior de la célula del túbulo colector y posteriormente se reutilice, viaje a nivel del plasma y demás. Por otra parte, aparte de ello, también va a estimular la liberación del potasio de la célula del túbulo colector a partir del canal ROMCA hacia el lumen urinario. Y si el potasio sale, pues también se eliminarían grandes cantidades de hidrogeniones. Entonces, justamente es lo que va a pasar. Miren, vamos a encontrar un aumento de la reabsorción de sodio, vamos a encontrar un aumento de la excreción de potasio y un aumento en la excreción de los hidrogeniones. Y esto realmente de forma fisiológica es bastante bueno porque esto ayuda mucho a mantener incluso la presión arterial bastante adecuada dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿cuándo llegaría a estar el problema? ¿Cuándo llegaría a ocurrir un problema? Pues cuando los mineralocorticoides como la aldosterona se encuentran realmente en grandes, pero grandes cantidades dentro de nuestro cuerpo. En ese punto pueden realmente llegar a ser un problema y generar incluso edema o incluso elevar la presión arterial mucho más como ya lo entendimos en anteriores videos. Pero hasta acá, de forma molecular, así es como se entiende la acción de los corticoides. Hasta acá, doctores, ¿todo está claro? ¿Todo está bien? ¿Todo está ok? Creo que sí, ¿no? Se entendió, porque estamos hablando de la parte molecular más que nada. Bien, vamos a ver si es que hay una pregunta. ¿Todo bien, doctor? Perfecto. Bien, Doctor, entonces, ya, sí, los hidrogeniones sería el hidrógeno y el cloro, el calcio también. ¿O más que cuáles todo, serían? más que todo la parte del hidrógeno específicamente, la parte
que se encarga de contrarrestar o ser opuesta al pH, por ejemplo. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos los hidrogeniones elevados dentro del cuerpo, tenemos un pH disminuido, o cuando tenemos hidrogeniones disminuidos, tenemos un pH elevado. Básicamente sería la parte ácida del cuerpo, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, que forma parte de los hidrogeniones, doctor. Gracias, doctor. Bien. Bien, ya tenemos hasta aquí todo este punto bastante claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se clasifican los corticoides a partir de todo lo que vimos? Los corticoides se van a clasificar en dos grupos, que son los glucocorticoides y los mineralocorticoides. ¿Qué vamos a encontrar acá? Primeramente, cuando hablamos de los glucocorticoides, vamos a encontrar acá glucocorticoides de acción corta, glucocorticoides de acción intermedia, también mineralocorticoides de acción intermedia y finalmente glucocorticoides de acción prolongada. ¿Y cuáles son los medicamentos? Pues son los que vamos a ver ahora. Primero, cuando hablamos de glucocorticoides, ya nosotros entendemos y en nuestra cabeza se nos tiene que venir el sinónimo de que son fármacos que van a actuar en el metabolismo de la glucosa, pero principalmente frente a la inflamación como antiinflamatorios. Y los mineralocorticoides se van a encargar de regular los minerales dentro del organismo. Bien, entonces, glucocorticoides. Cuando hablamos de los de acción corta, ¿quiénes van a ser? Tenemos acá como principal representante a la hidrocortisona, que es el cortisol propiamente dicho. Tenemos también a la cortisona. Cuando hablamos de los fármacos glucocorticoides de acción intermedia, tenemos acá a la prednisona, a la prednisolona, a la meprednisona, a la metilprednisolona y a la triamcinolona. Cuando hablamos de los de acción prolongada, básicamente vamos a encontrar a los más famosos que son la dexametasona, la betametasona y la parametasona. Y por último tenemos a los mineralocorticoides. Y dentro de los mineralocorticoides solamente vamos a encontrar aquellos de acción intermedia que están representados únicamente por un medicamento que va a ser la fludrocortisona. Y en conjunto todos estos son los que forman parte de la familia de los corticoides, doctores. Bien. Entonces, ya que entendimos todos los efectos que cumplen los corticoides dentro de nuestro cuerpo, tenemos que entender que realmente los corticoides llegan a cumplir muchos, pero muchos más efectos en nuestro organismo. Pues como les dije, pueden modificar la parte del metabolismo de la glucosa, esto afectando principalmente a nivel del metabolismo hepático, pueden afectar a nivel del metabolismo de las proteínas, a nivel del metabolismo lipídico, a nivel del sistema nervioso, a nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel óseo y a nivel incluso del eje hipotálamo, hipófisis e incluso como les dije a nivel renal y lo vamos a ir viendo todo a detalle. Bien. Entonces, primeramente, cuando tenemos y hablamos del efecto a nivel del metabolismo de la glucosa, vamos a encontrar que esto va a ocurrir específicamente a nivel del hígado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Alteraciones en estos procesos metabólicos, que van a ser la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis. Y vamos a ver qué es lo que significa cada uno. Primeramente, cuando hablamos de la gluconeogénesis, doctores, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la gluconeogénesis? Formación de glucosa. De a partir de varios sustratos. Excelente, sí. La formación de la glucosa a partir de sustratos que no necesariamente sean carbohidratos, sino que pueden ser lactato, por ejemplo, incluso pueden ser lípidos, entre otros. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una elevación de la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo en este momento es aumentar los niveles de glucosa, como les dije, a fin de que éste llegue correctamente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si aumentamos la producción de glucosa, pues vamos a aumentarlo también dentro de la sangre. Lo siguiente va a ser la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Esto básicamente es un proceso que va a llegar a afectar al glucógeno. ¿Qué significa esto? Que vamos a degradar el glucógeno que tenemos a nivel del hígado. ¿Y qué es el glucógeno? Es el que se encarga de almacenar la glucosa en forma de glucógeno dentro del mismo. Por ende, si nosotros estimulamos esta degradación de glucógeno, de igual forma vamos a liberar mayores cantidades de glucosa dentro del torrente sanguíneo. Entonces, nuevamente aumentamos la glucogenólisis. Y por último tenemos la glucogenogénesis. Doctores, ¿qué es la glucogenogénesis?
La formación de glucógeno. Almacenamiento de glucógeno, cuando está, por ejemplo, en dieta. ¿Sí? Bien, glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa. Entonces, doctores, miren, pero esto ¿qué va a pasar? Se va a encontrar disminuido. Entonces, ¿qué me refiero con glucogenogénesis? Que vamos a formar nueva cantidad de glucógeno a partir de la glucosa. Pero en este caso, esta función que tendría que aumentar los niveles de glucógeno no va a estar porque va a estar disminuida. Entonces, de forma indirecta, como no tenemos mayor formación de glucógeno, también vamos a elevar los niveles de glucosa dentro de la sangre. ¿Y todo esto qué va a provocar, doctores? Va a provocar un aumento de la glucemia y si hay un aumento de glucemia, glucosa dentro de la sangre, esto va a aumentar la resistencia a la insulina, generando esta hiperglicemia que es bastante característica y sinónimo incluso de diabetes. Bien, entonces así es como van a afectar los corticoides cuando hablamos del metabolismo de la glucosa. Ahora, por otra parte, cuando hablamos del metabolismo a nivel de las proteínas, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar también alteración a nivel de la proteólisis, proteosíntesis, en diferentes lugares del cuerpo. Primeramente vamos a encontrar proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? No es nada más que la degradación de las proteínas en bloques más pequeños como lo van a ser aminoácidos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar un aumento de la degradación de las proteínas. ¿Pero dónde? A nivel periférico. Por eso tiene acá una P entre paréntesis. Vamos a encontrar una degradación de proteínas a nivel periférico. Y si las proteínas a nivel periférico aumentan, ¿qué es lo que va a pasar en mi cuerpo? Que pues principalmente la parte de las extremidades se van a ver bastante delgadas porque estoy perdiendo grandes cantidades de proteínas. Bien, por otra parte también vamos a encontrar alteración a nivel de la proteosíntesis, que es todo lo contrario. Acá vamos a sintetizar proteínas directamente, pero esto ¿cómo va a estar? Va a estar aumentado y va a estar disminuido. Aumentado a nivel central y disminuido a nivel periférico. Y de igual forma, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la síntesis de proteínas va a estar mucho más abundante a nivel del tórax, a nivel del abdomen y demás, pero mermada a nivel de las extremidades, lo que va a hacer muchas veces que el paciente a nivel central se vea muchas veces incluso un poco obeso, pero a nivel periférico se vea con extremidades bastante, pero bastante delgadas, que si entienden algunos síndromes ya sabrán a qué síndrome estamos haciendo mucha referencia con esto. Bien. Y por último, también vamos a encontrar alteración a nivel del metabolismo de los lípidos. De igual forma, vamos a encontrar alteración a nivel periférico y a nivel central. Primero que nada, vamos a encontrar un aumento de la lipólisis, que va a ser la degradación de lípidos a nivel periférico. De igual forma, no solamente perdemos tejido muscular, tejido de proteico a este nivel, sino que también vamos a perder la parte de los lípidos. También vamos a encontrar una beta oxidación aumentada y también una cetogénesis aumentada, que básicamente los cuerpos cetónicos van a comenzar a liberarse a partir de este proceso. Y por último, la lipogénesis. ¿Qué significa esto? Formación de nuevos lípidos dentro de nuestro cuerpo. Pero esto, ¿cómo va a encontrarse y dónde va a ocurrir? Se va a encontrar elevado, pero esto principalmente a nivel central. Entonces, básicamente seguimos el mismo juego, aumentando todo el volumen a nivel central con aumento de lípidos y aumento de proteínas, pero disminuyendo la parte periférica, la parte de proteínas y la parte de los lípidos. ¿Bien? Ahora, otra función muy importante, como les dije, va a ser lo que va a ocurrir a nivel de la nefrona específicamente, a nivel del túbulo colector. Como les dije, ¿por qué? Porque vamos a activar el canal ENaC y el canal ROMCA, por ende vamos a reabsorber sodio y por ende también agua y vamos a eliminar grandes cantidades de potasio. Entonces encontraremos todo eso, elevación de la absorción de sodio y agua, elevación de la eliminación de potasio y si encontramos eliminación de potasio en exceso, también podemos eliminar los hidrogeniones. Y como les dije, si los hidrogeniones se encuentran disminuidos dentro de nuestro cuerpo, pues vamos a encontrar un pH elevado que va a ser dado por ende como una alcalosis. Y si el responsable órgano que está afectando esto van a ser los riñones, hablamos de una alcalosis de origen metabólico. Bien. Y finalmente podemos encontrar también retención hídrica y edema y demás en el paciente a partir de esto. Ahora,
pasemos a ver lo siguiente que va a ser la alteración a nivel del sistema nervioso central. Y es que sí, como les dije, también nos servían los corticoides para mantener un correcto estado de ánimo y también para regular el comportamiento en este sistema, para regular y tener una correcta homeostasis o un equilibrio. Principalmente participaba en la parte de la excitabilidad, excitando y estimulando el sistema nervioso. Por ende, imaginen, si nosotros tenemos elevación, por ejemplo, de corticoides, podríamos generar incluso insomnio o euforia en el paciente. Ahora, un punto muy importante también acá es la estimulación principalmente de los receptores del sistema nervioso simpático, principalmente los receptores adrenérgicos que ya conocemos, que se encuentran donde principalmente a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles van a ser estos? Primero, si hablamos del corazón, lo que vamos a encontrar es que va a haber un aumento de la estimulación a nivel de los receptores beta 1. ¿Qué es lo que hacen estos receptores beta 1? Básicamente reciben tanto la adrenalina como la noradrenalina que vienen del sistema nervioso simpático, y estos que van a hacer, van a actuar principalmente a nivel del sistema de conducción del corazón, principalmente a nivel del nodo sinusal o a nivel del nodo auriculoventricular. Y a partir de ello van a tener un efecto ionotrópico positivo. En palabras sencillas, lo que van a hacer es aumentar los latidos cardíacos, por ende aumentar el gasto cardíaco y más adelante, por ende, seguramente elevar también la presión arterial. Pero lo que hacen justamente es esto, aumentar los latidos cardíacos del corazón. Por otra parte, también tenemos receptores adrenérgicos dentro de los vasos sanguíneos, que van a ser los receptores alfa 1. Y estos de igual forma van a recibir a la noradrenalina o adrenalina, y lo que van a hacer es aumentar justamente la contracción a nivel de los vasos sanguíneos, principalmente a partir de la relación que tienen con el inositol trifosfato y entre otros, y el ingreso posterior del calcio que va a permitir esta contracción dentro de los vasos sanguíneos. Y esto más adelante va a llegar seguro a provocar una elevación de la resistencia vascular periférica y por ende también de la presión arterial. Bien. Ahora, otra función que vamos a encontrar de los corticoides va a ser a nivel óseo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que vamos a encontrar una elevación de los osteoclastos y una disminución de los osteoblastos. Recordando que los osteoclastos se encargan de producir principalmente resorción ósea, que también se va a ver elevada a partir de ello. Y por otra parte, también vamos a encontrar una disminución de la absorción de calcio, principalmente a nivel intestinal, de tal forma que el calcio no va a poder absorberse de forma correcta ni tampoco utilizarse más adelante para llegar y formar parte de los huesos. Bien. Y esto obviamente seguro más adelante nos traerá una osteoporosis. Por otra parte, y por último, también podemos encontrar alteraciones a nivel hematopoyético y a nivel endocrino. A nivel hematopoyético podemos encontrar alguna policitemia o incluso una leucopenia, y a nivel endocrino podemos encontrar una disminución de la hormona de crecimiento. Y todas estas son las funciones que pueden cumplir los corticoides dentro de nuestro cuerpo. Obviamente, cuando se secretan de forma fisiológica a partir de la corteza de la glándula suprarrenal, está bien y están en equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se pierde este equilibrio del que les estoy hablando y les estoy mencionando en este momento, y lo que llega a pasar es justamente una elevación de los corticoides en el cuerpo y por ende efectos no deseados en el mismo, que son justamente los efectos adversos de los que voy a hablarles en este momento. Bien. Entonces, simplemente por lógica, miren, ¿qué efectos adversos podemos encontrar? Primero, si hablamos que los corticoides se encargan de regular el metabolismo de la glucosa, y acá, doctores, estamos encontrando un aumento de la glucosa dentro del cuerpo, ¿ustedes qué efecto adverso piensan que podríamos encontrar? Una diabetes mellitus tipo 2. Excelente, doctora. Podríamos encontrar justamente diabetes en el paciente, que es sinónimo de hiperglicemia, diabetes en el paciente. Por ende, seguramente tenemos que tener mucho cuidado en pacientes diabéticos, administrar justamente corticoides. Aparte de ello, también, ¿qué podemos encontrar? Porque miren, tenemos elevación de los lípidos a nivel central y elevación de las proteínas, podemos encontrar obesidad, podemos encontrar sobrepeso en el paciente. Aparte de ello, podemos encontrar el característico lomo de búfalo, que se debe a una mala
distribución o redistribución principalmente de los líquidos dentro del cuerpo. Generalmente tienden a acumularse cuando hablamos del lomo de búfalo a nivel de la espalda alta del paciente, lo que simula este característico lomo de búfalo. Esto se debe principalmente al desequilibrio hidroelectrolítico acompañado del desequilibrio juntamente con este aumento de los lípidos en el paciente. Lo siguiente que vamos a encontrar va a ser la famosa cara en luna llena. ¿Quién sabe qué es la cara en luna llena, doctores? Es Ah, cuando no sé. la parte del paciente se va a edematizar tanto que su cara misma se va a volver redondita. Excelente, Llena de doctor. líquido. Justamente eso es la cara en luna llena. Generalmente hay una redondez del rostro, generalmente hay un eritema a nivel de las palmas, a nivel palmar, generalmente del paciente y un rostro bastante, pero bastante característico. Y también eso se debe a qué? A una mala distribución a nivel de los líquidos del paciente. Lo siguiente que podemos encontrar puede ser algún tipo de alteración o lesión a nivel de los músculos, una miopatía, justamente por esa proteosíntesis y proteólisis alterada. También podemos encontrar edema en el paciente, ya dijimos por qué, porque vamos a acumular grandes cantidades de sodio, grandes cantidades de agua y esto a la larga pues no es positivo para el paciente. Aparte de ello, también se puede producir una alcalosis. Ya dijimos por qué, porque perdemos potasio, perdemos hidrogeniones y aumentan los niveles de pH en el paciente, que son sinónimos de alcalosis. De igual forma, podemos encontrar una hipocalemia, porque estamos perdiendo grandes cantidades de potasio. Lo siguiente que podemos encontrar va a ser una psicosis. ¿Por qué? Porque también los corticoides, como les dije, se van a encargar de regular el estado de ánimo, el comportamiento y la excitabilidad. Si se encuentran justamente estimulada mucha la excitabilidad, puede producir psicosis en el sistema nervioso. Aparte puede producir insomnio, el paciente no puede conciliar el sueño de forma adecuada por justamente el exceso de corticoides en su cuerpo. Aparte de ello, también podemos evidenciar una insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente caracterizada justamente por esa acumulación de líquidos en el paciente. Aparte de ello, podemos encontrar la famosa hipertensión arterial. Y esta hipertensión, miren, se va a estimular y por eso tenemos que tener mucho cuidado en pacientes con hipertensión, porque se va a estimular a partir de tres mecanismos. Un mecanismo, ¿cuál va a ser? Un mecanismo va a ser la estimulación de los receptores beta 2, beta 1 adrenérgicos, que van a encargarse de estimular un efecto ionotrópico positivo en el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca. Posteriormente van a aumentar el gasto cardíaco y esto va a elevar la presión arterial. Primer mecanismo. El segundo mecanismo lo van a hacer a partir de la estimulación de los receptores alfa 1. Si estimulamos estos, vamos a aumentar la resistencia vascular periférica y esto también va a elevar la presión arterial. Y por último, el último mecanismo, ¿cuál va a ser? Pues la retención de sodio y agua a partir de los riñones. Estos tres mecanismos realmente pueden llegar a producir una elevación bastante importante en el paciente con produciendo hipertensión arterial. Otra alteración que podemos encontrar va a ser la inmunosupresión. De esta inmunosupresión les voy a hablar a detalle más adelante para que se entienda, porque es también un punto importante. También pueden producir osteoporosis. Y sí, porque vamos a elevar los niveles de osteoclastos, disminuir los niveles de osteoblastos, aumentar la resorción ósea y disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal, produciendo disminución de la mineralización a nivel de los huesos y por ende una osteoporosis. También puede ocurrir ginecomastia, principalmente porque el metabolismo a nivel de las hormonas sexuales principalmente va a estar alterado en los varones, lo que va a producir esa ginecomastia característica en ellos. Aparte podemos evidenciar hirsutismo y equimosis, hirsutismo mucho más evidente en las mujeres. También podemos encontrar estrías púrpuras y petequias, principalmente porque vamos a encontrar una alteración a partir del colágeno que va a generar justamente una debilidad a nivel de la piel y esta debilidad a nivel de la piel va a producir más adelante estrías que van a ser características porque van a verse de color púrpura. Bien, otro punto muy importante que podemos encontrar va a ser la limitación de crecimiento, principalmente a partir de la relación que tiene con la hormona de crecimiento en el paciente y por último podemos también producir úlceras gastroduodenales. De las úlceras gastroduodenales y de la inmunosupresión les voy a hablar más adelante. No se preocupen, doctores. Bien, entonces estos son todos los efectos adversos que puede producir el consumo de corticoides de forma realmente prolongada en el paciente, doctores. Estos son todos los efectos adversos que vamos a hacer
vamos a encontrar cuando tenemos un paciente con corticoides realmente elevados. Ahora, toda esa sintomatología, doctores, ¿a qué enfermedad o a qué síndrome les hace recuerdo, doctores? El El síndrome de síndrome de Cushing. Cushing, Excelente, doctores. ¿Y cómo se define el síndrome de Cushing, doctores? cuando hay un aumento de líquido, Cortisol, como de búfalo, luna llena. cortisol en la sangre. Es solamente el cortisol en la sangre. Excelente. Es un aumento principalmente del cortisol a nivel del torrente sanguíneo que se va a caracterizar prácticamente por todo lo que estamos viendo acá. ¿Y cómo se va a ver el paciente? Pues se va a ver así, miren, se va a ver el paciente de esta forma, justamente como lo describimos. Un paciente bastante obeso a nivel central, pero a nivel periférico bastante delgado. Miren, también podemos evidenciar un paciente que tiene ginecomastia. Miren la ginecomastia del paciente. Podemos encontrar las estrías violares en el mismo. Podemos encontrar el famoso lomo de búfalo en el paciente. Y lo más importante, como les dije, la cara en luna llena. Miren, acá podemos encontrar la redondez del rostro del paciente. Podemos encontrar acá la parte del eritema. Y esto es justamente lo que tenemos que evitar muchas veces cuando utilizamos los corticoides en exceso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los corticoides, la mayoría de los efectos adversos generalmente se deben a que los corticoides muchas veces se recetan por tiempo realmente prolongado. Y es por eso que tenemos que entender muy bien este último concepto antes de irnos al receso, que es la interrupción del tratamiento. ¿A qué me refiero? A que nosotros siempre que utilicemos los corticoides por un tiempo prolongado, ¿a partir de cuándo se llama tiempo prolongado? A partir de la utilización de corticoides por más de o hasta 3 semanas, ya debemos realizar una correcta interrupción del tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? A que no podemos cortar el tratamiento de forma abrupta. Es decir, el paciente está con dexametasona todos los días y hoy ya terminó su tratamiento, entonces corto la dexametasona después de que ya ha estado 3 semanas con esto. ¿Por qué? Porque como les dije, el eje hipotálamo hipófisis acá juega un rol muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal lo que va a hacer cuando tú empieces a darle corticoides como dexametasona, betametasona y demás a tu paciente, va a hacer que de la noche a la mañana va a recibir un aporte masivo de cortisol. Entonces él va a decir, ¿saben qué? Siento que estoy sobrando acá o tengo que hacer un menor trabajo al que estoy acostumbrado a hacer. Entonces va a comenzar a trabajar a media máquina. Ya no va a producir la CTH que tiene que producir de forma normal. Y al no producirla, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a encontrar bastante relajado y si tú le vas a seguir dando corticoide por 2 semanas o por hasta 3 semanas a tu paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Que este eje se va a acostumbrar a eso, incluso liberar cantidades mínimas de ACTH porque ya no es necesario. Ahora, ¿qué va a pasar más adelante? Que si nosotros cortamos ese tratamiento de golpe y de forma abrupta, lo que va a ocurrir es que este eje no va a recuperar la capacidad que tenía anteriormente. Tú le vas a quitar de la noche a la mañana el cortisol que le estabas dando de forma extra al paciente y lo que va a pasar es que este eje se va a quedar como estaba a un principio, simplemente liberando pequeñas cantidades de cortisol y podemos producir a partir de ello una insuficiencia suprarrenal iatrogénica en el paciente. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Que tenemos que interrumpir el tratamiento después de utilizarlo de forma prolongada, de forma paulatina, poco a poco. Generalmente hay esquemas que nos indican, por ejemplo, que tenemos que tomar en cuenta de cuánto es la dosis que está utilizando el paciente de corticoide. Por ejemplo, si el paciente está utilizando corticoide por encima de los 20 miligramos, ya se considera que es una dosis alta. Si consume entre 10 a 20 miligramos, es una dosis media. Y si consume por debajo de los 10 miligramos, es una dosis baja. Y a partir de ello, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente reducir entre el 10 al 15 o hasta el 20% del medicamento cada 2 o cada 3 semanas en el paciente. Generalmente cuando hablamos de pacientes que tienen altas dosis por encima de los 20, tenemos que reducir entre 5 o hasta 10, no, entre 5 miligramos
cada 2 o 3 semanas. Si tiene entre una dosis realmente media, podemos reducirla entre 2,5, y si tiene dosis bajas, solamente podemos reducir 1 miligramo cada 2 o cada 3 semanas, y así poco a poco reduciendo y reduciendo y reduciendo. ¿Qué va a pasar? Que el eje hipotálamo hipófisis se va a dar cuenta que requiere y necesita estimular y secretar mayor cantidad de ACTH para producir mayor cortisol a futuro en la glándula suprarrenal, y poco a poco va a ir normalizando su producción a medida que tú vayas rebajando de forma gradual la parte de la utilización de estos corticoides, doctores. Bien, entonces, hasta acá. Ya vimos la parte de los corticoides, hablamos mucho de efectos adversos y este punto muy importante que no se lo tienen que olvidar: interrupción del tratamiento. Son las 7:03, doctores. ¿Les parece si vamos a un receso? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctor, ¿y eso pasa con los pacientes que también toman oral, o sea, dexametasona todos los días y de ahí también tenemos que reducirlo? Sí. Cada semana dice que debemos bajarlo la dosis, ¿no? Sí, pero siempre y cuando, como vuelvo y repito, el paciente ha utilizado el medicamento, el corticoide, por más de 2 o hasta 3 semanas. 2 a 3 semanas que sea el rango. Si tu paciente ha consumido corticoides por 2 semanas, ya tienes que rebajar de forma gradual. Pero si solamente le das un día la dexametasona o le das 2 días para desinflamar algún tobillo que estaba inflamado, pues no pasa absolutamente nada. Solamente cuando se sobrepasa el tiempo o el medicamento está siendo utilizado por tiempo prolongado. Igual esto que les dije ahora, mejor se los paso, todo lo que les dije a partir de dosis altas, dosis medias y dosis bajas, para que lo tengan y sepan cuándo tienen que bajar. Pero generalmente es del 10 al 15, igual les voy a pasar en dosis en este momento al grupo para que no se les olvide. ¿Sí, doctores? Gracias, doctor. Bien, doctores, entonces son las 7:05, volvemos a las 7:15 para terminar con el tema de los corticoides, doctores. Me encuentro sin luz. Perfecto.